Bueno, estamos de vuelta a las 7:45 minutos. Momento de escuchar a Adrián Villegas del Gabinete de Comunicación Estratégica, que tiene la piel ancha, 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 porque veo que lo critican mucho, mucho, mucho cuando habla en este espacio informativo. Mi querido Adrián, ¿por qué esa división y eso, o estás conmigo o estás contra mí? No hay puntos medios, es blanco o es negro, es bueno o es malo. Y tú nos vas a hablar un poco de eso 27 meses después de la administración o corriendo esta administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así es, Jaime. Pues mira, la respuesta de por qué estamos tan divididos, uno podría empezar a centrarla en el sentido de que en la sociedad mexicana no necesariamente está totalmente o ha estado totalmente unificada alrededor de ciertos temas. Y siempre ha habido diferencias dentro de la propia sociedad. Sería normal pensar eso. Pero cuando se tensa tanto la liga de estas diferencias, es cuando empieza a haber problemas, yo diría, graves, personales, de que uno se distancia de amistades porque de repente parece cada una de ellas ver las cosas con un cristal totalmente distinto. Y este fenómeno se exacerba desde mi punto de vista por las constantes pullas indirectas y directas que todas las mañanas se dan desde la presidencia. Una presidencia que, como tal vez nunca antes habíamos visto, utiliza los medios de manera tan importante para recalcar, y lo dice públicamente, o se está con la 4T o no se está. Es momento de decisiones, lo ha dicho el presidente, y eso normalmente empieza a llevar a algo que es terrible. No somos un partido de fútbol en donde un equipo contra otro equipo, todos somos mexicanos y todos queremos el bien de México, pero de todos, no nada más de unos. Y la encuesta que traemos, que hicimos ya y que presentamos la semana pasada, Jaime, nos da algunos datos interesantes ahora desglosados en algunos temas, divididos entre quienes apoyan al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y quienes no están de acuerdo con cómo gobierna el presidente López Obrador. Así que si quieres empezamos para ver la primera de las láminas, que es la lámina número 2, y hicimos 6 afirmaciones y le preguntamos a las personas qué tan de acuerdo estaban con esa afirmación, con esa frase. Y aquí resumo la suma de lo que es totalmente de acuerdo y algo de acuerdo en acuerdo, y de acuerdo quiere decir que la afirmación que yo le lanzo al entrevistado es aceptada, o en desacuerdo, esta afirmación es rechazada. Y la primera afirmación era que si México es un país seguro, o sea, quienes nos están haciendo el favor de escucharnos y vernos, pueden contestar la pregunta. ¿Está usted de acuerdo con que México es un país seguro? Y aquí las diferencias empiezan a verse notoriamente, Jaime. Lo que tenemos es que el 41% de las personas que nos dijeron en nuestra encuesta que están en desacuerdo con la forma de gobernar del señor presidente, pues la afirmación de que México es un país seguro es rechazada por el 87.6%, prácticamente 9 de cada 10 personas que no están de acuerdo con la forma de gobernar del presidente, rechazan la afirmación de que vivamos en un país seguro. Y los que sí están de acuerdo con la forma de gobernar de López Obrador, aún dentro de ellos hay una división. 53% no está de acuerdo, pero hay un 47% que sí está de acuerdo que México es un país seguro. Esto dentro de quienes, digamos, aceptan la forma de gobernar del presidente, y entre los que no aceptan la forma de gobernar del presidente, apenas y un 12.4% dice México sí es un país seguro. Ahí ya estamos viendo claramente diferencias entre una y otra posición. La siguiente afirmación fue, México es un país en crecimiento económico, Jaime, decimos a la audiencia, y lo que vemos es que para la gente que está en desacuerdo con Andrés Manuel López Obrador, rechazan la afirmación 7 de cada 10. Y para aquellos que están de acuerdo con López Obrador, aceptan la afirmación de que México está en crecimiento económico 8 de cada 10. Es una diferencia también muy, muy grande entre, vivimos en el mismo país,
pero lo estamos viendo muy diferente en términos del cristal con que se está viendo. Un cristal ideológico, un cristal muy particular que se ha estado cada día fortaleciendo y fortaleciendo más estos dos cristales distintos. Nos vamos a la que sigue, Jaime, y la afirmación es: México es un país sin corrupción. ¿Estamos o no de acuerdo con eso? Quienes están en desacuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, casi 9 de cada 10, 85.9, dicen estoy en desacuerdo. México no es un país sin corrupción. En México hay corrupción. Y aquí está muy interesante esta nota. Entre quienes están de acuerdo con Andrés Manuel López Obrador, lo que predomina, Jaime, el 67%, es que están en desacuerdo. O sea, dentro de ese mismo filtro de yo estoy con el presidente, hay una mayoría que dicen que México sigue siendo un país con corrupción. ¿Sí? O sea, la principal bandera que se tenía hace 4 años, ahí está, y ahí empieza a haber una situación en donde la gente, ya sea de un color o de otro con diferente matiz, pero está percibiendo que hay corrupción. Las siguientes frases, Jaime, son en un sentido, estas eran positivas, o sea, México es seguro, México no hay corrupción. Estas frases tienen una connotación negativa, así que aquí sería diferente la forma de interpretarlo. México es un país donde predomina el miedo, Jaime. Es una pregunta que nos hacemos. ¿Predominará el miedo entre nosotros los mexicanos? Y las personas que están en contra, digamos, en desacuerdo con Andrés Manuel, ellos nos dicen que aceptan la afirmación de que México predomina el miedo, 84.6%. Y en aquellos que están de acuerdo con el señor presidente, también un 59.6% están hablando de que sí, México es un país en donde predomina el miedo. O sea, están de acuerdo con que este es un país, estamos a decir, seguro, este es un país en donde está Un país con miedo, predominando. pues. Un país con miedo, Jaime. México es un país controlado por la delincuencia. Se nos ha dicho que ya la delincuencia va a la baja, que bueno, en el caso del Distrito Federal de la Ciudad de México es una ciudad tan segura como algunas de las ciudades en otras partes del mundo. México es un país controlado por la delincuencia. Todos deberíamos decir, no, vamos mejorando. Pero ¿qué pasó con la encuesta? Los que están en desacuerdo con Andrés Manuel, 84.5% aceptan la afirmación de que México es un país controlado por la delincuencia. Y aún dentro de los que están de acuerdo con Andrés Manuel López Obrador, hay un 53.5% que acepta que México está siendo un país controlado por la delincuencia. Realmente son cifras que deben de preocuparnos. Y final de cuentas, ¿qué tan intolerantes? México es un país donde se es intolerante con quienes piensan diferente. A ver, Pues me aquí, interesa saber esa. a ver, Jaime, o Y sea, ahorita lo vamos a ver, exactamente. y ahorita lo vamos a ver en el Twitter, no te vayas tan lejos, ¿eh? Híjole. Exactamente, no vamos a ir tan lejos, exactamente. Y bueno, aquí está muy interesante esta última de las láminas, Jaime, porque tanto los que están de acuerdo con Andrés Manuel López Obrador como los que están en desacuerdo, la aceptación de la afirmación ahí está clara. Y es bastante ya pareja, Jaime. 53.8 y 58.7, 53.8 entre quienes están de acuerdo con el presidente y 58.7% entre quienes están en desacuerdo. Prácticamente iguales, o sea, sí aceptamos, somos diferentes en muchas cosas y claro que aceptamos Y que en somos este momento intolerantes. somos intolerantes, Jaime. ¿Qué cosa, Exactamente. Adrián? Así es, ese ¿Qué es. hace esto? Porque yo me acuerdo que desde antes que hubiera un gobierno con estas características, en casa te decían, en la mesa no se habla de política, no se habla de religión, agarremos todo lo que queramos porque son dos temas que difícilmente puedes coincidir o llegar a acuerdos o a buenos puertos, por así decirlo, en determinados momentos cuando una discusión comienza a tener ese sentido. Lo recuerdo desde siempre, ¿eh? Que son temas que en familia menos, si se pueden evitar, hay que evitarlos. Así es, yo creo, Jaime, que desde el año 2006 empezó esta enorme división. O sea, cuando pierde Andrés Manuel por menos de medio punto porcentual la presidencia,
se inicia ya un encono tremendo, ¿sí? O sea, un encono tremendo. Quienes tuvieron la oportunidad de ir al Zócalo en aquellos mítines de voto por voto, casilla por Mm, casilla, queremos, la queremos protesta de solución reforma. o habrá revolución, etcétera, etcétera, sí. Se ha venido haciendo esta semilla. Hay muchos jovencitos que ahorita tienen 18, 20 años que ya vinieron escuchando esto desde hace mucho tiempo, ¿sí? Y que en lugar de que busquemos una solución Sí, medianamente satisfactoria para ambas partes, al contrario, se sigue tensando y tensando la liga. Cualquier cosa que haga el perfecto. presidente, cómo se sienta enfrente de Joe Biden, etcétera, ¿sí? Genera estas posturas aparentemente irreconciliables. Y es lamentable, O Jaime, de realmente blanco es o lamentable. de negro. No hay O de puntos blanco o de medios en negro. esta, No es. en Y esta, así en no es la esta. re, No, no, y la no debe realidad no ser es la así. realidad, Jaime. Así no Por debe ser. supuesto que no. Adrián, ¿dónde pueden ver todo esto rápidamente? Pues como siempre en tu Twitter, Jaime, es algo especial para ti a partir de datos de Gracias. Gabinete de Comunicación y en mi Twitter, @Adrián Encuestas. Adrián, te deseo un excelente sábado, excelente fin de semana. Cuídate mucho y estaremos en Bueno, contacto. gracias, que estén muy bien. Saludos a todos. Feliz fin de Hasta semana. pronto. Igualmente, me quedo Adrián Villegas del Gabinete de Comunicación Estratégica. La pausa es muy breve. Regresamos.